cómo evitar la pérdida del territorio y qué hacer. Sonaba como tono de broma, pero bueno, dejar de consumir nuestros aguacates, por mencionar un ejemplo, maestro. Pues bueno, yo básicamente quisiera reforzar lo que comentó el doctor en un principio, que Jalisco, digamos, es confluencia es un territorio muy complejo, producto de la confluencia de dos factores muy importantes: la diversidad biológica, pero también algo que se menciona muy poco es la geodiversidad, es decir, la gran cantidad de estructuras geológicas que existen en el estado, producto, digamos, de la confluencia de por lo menos 5 grandes provincias geológicas que cruzan todo México, y esto ha generado, digamos, un relieve muy complejo, y sobre el relieve muy complejo pues es donde se ha sentado la biodiversidad y es donde, digamos, está el problema de degradación, particularmente en el tema de bosques. Tenemos algunos datos que ya se dijeron en la cápsula, pero yo puedo comentar que en los últimos años la cubierta vegetal ha incrementado su pérdida anualmente más o menos en un 3.2%, es decir, se ha incrementado el problema de pérdida de la cubierta vegetal en un 3.2%, de eso producto pues de la intervención de nuevos factores, como dice el doctor Graf. Sí, mencionó también el tema de la ganadería, pero también el poderoso caballero don Dinero, ¿no, maestra? En el nombre del desarrollo, y lo pongo entre comillas. Yo creo que hay que empezar a entender al desarrollo como una cuestión en efecto compleja, multifactorial, que aunado a un territorio con la complejidad que ya hemos aprendido tiene el nuestro, pues implica un desafío de gestión extraordinario que me parece no se ha asumido con esa integralidad. La complejidad del estado de Jalisco, pues solamente le agrega más sabor al caldo a la complejidad ambiental en sí misma como tema. En mi opinión, pues dejar de comer aguacate pues sería solamente una parte remedial al final del tubo. El derecho y las políticas públicas tendrían que empezar a observar precisamente la integralidad no solo de los sistemas ecosistémicos, valga esa redundancia cacofónica, tendrían que empezar a observar desde la política y del derecho el seguimiento del impacto de una normativa, de una política integral, no solamente en el consumo, sino en la producción, para poder inhibir desde el origen la degradación, la contaminación, provocar efectos colaterales ambientales indeseables como cambios de uso de suelo no solamente en las ciudades, en el ámbito rural, en los bosques, ¿sí? Porque el hecho de que tengamos esta complejidad solamente hace más difícil la gestión, particularmente en las ciudades, y lo digo así porque es emblemático. El uso de suelo se pondera en razón de las actividades aledañas, en razón del tipo de suelo, pero no necesariamente hasta de unos años para acá. Hemos observado lo que ocurre debajo del suelo, lo que interactúa con otros elementos ambientales, es decir, cómo ese trozo de predio está inserto en el paisaje y qué funciones cumple. Para poder cumplir con los servicios ecosistémicos en las ciudades y en cualquier sitio, se necesita de una gestión integral que no debe de depender solamente de una autoridad municipal o solamente de una autoridad ambiental o ecológica. Todas las actividades humanas, la agropecuaria, la industrial, la visión urbanística, etcétera, van a impactar de manera diferenciada en el ambiente y no todos están teniendo esa misma corresponsabilidad en la gestión ambiental y lo que les tocaría realizar para prevenir y no solamente poder gestionar soluciones parcialmente remediales al final del tubo, como sería dejar de comer aguacate. Dejar de comer aguacate, pues ya cuando dejamos de comer el aguacate, claro, lo venden en otro lado. Pero te lo comes tú, entonces que se lo coman en otro lado. Así es. Entonces tendríamos que ver la complejidad del problema desde antes, ¿sí? ¿Qué es lo que provocó que para empezar quisieran sembrar aguacate en una determinada región? Y así sucesivamente. Esa visión integral tendría que ponderarse desde otras autoridades, multinivel, multisectorial. Para pasar al tema de residuos sólidos, me parece que ese es un punto importante de ver gobierno municipal, estatal y federal
¿Cómo se permitió esta voracidad, decirlo así? Porque nos centramos quizá en el aguacate porque es quizá el más común, pero el rey era Michoacán. ¿Cómo se le permitió a Jalisco y de manera desordenada? ¿No hay desorden, secretario? ¿O sí? Mire, yo estoy de acuerdo. El problema no es que comamos o no comamos aguacate, o sea, tampoco hay que satanizar una actividad económica que puede realizarse en un espacio adecuado. Es decir, una gran cantidad de plantaciones de aguacate se realizan en espacios que no han sido factores de deforestación. Entonces, tampoco se resuelve con una política de no comer aguacate. Lo que sí se puede hacer son políticas integrales, como se llama la doctora Carla, donde se ataquen las causales no solamente directas, sino subyacentes de los factores por los cuales se cultiva un cierto producto en un territorio determinado. Y lo que hay que hacerlo es atacarlo con varias perspectivas. Fortalecimiento de la capacidad coercitiva y vigilancia para evitar que se violente la ley y se cambie el uso de suelo para meter un cultivo, meter incentivos económicos y de mercado, por ejemplo, la certificación de producción sustentable y cero deforestación, que puede ser a través de organismos internacionales y que eso facilite la comercialización ya en un contexto de cambio en los patrones de consumo internacional de ciertos productos o incluso los nacionales. Yo creo que va más rápido internacionalmente que a nivel nacional. Y la otra, metiendo incentivos adecuados al valor de la producción forestal. Una decisión de un productor de cultivar una cosa en detrimento de otras tiene que ver también con el bajo valor que tiene la producción forestal en relación a otro cultivo, y la otra es que no se establecen mecanismos compensatorios del resto de la sociedad que recibe la provisión de servicios ambientales de las zonas boscosas. No se reconoce que la provisión de agua, la captura de carbono, etcétera, son servicios ecosistémicos fundamentales que le permitiría al productor tener ingresos suficientes para no hacer el cambio de suelo. Entonces, no es una responsabilidad exclusivamente del productor o de los incentivos que suceden, sino también de una falta de corresponsabilidad del conjunto de la sociedad para conservar nuestros bosques. Yo vi unas imágenes vía satélite y ve así como unos huecos, unos hoyos de estos eran pinos, ahora ya no. Yo sí me asusté. Los veo como no tanto. No tan asustados, pero si quiere agregar algo sobre el tema, maestro, nos vamos a es que, mira, es una batalla. Digo, hay factores profundos que tienen que ver desde el crecimiento de poblaciones de humanos, así que, y no estoy diciendo que tenemos una sobrepoblación en Jalisco, pero definitivamente cualquiera que maneja un agostadero y maneja ganado sabe que hay una cosa, que hay una sobreexplotación del agostadero y hay una capacidad de carga. Desde eso hasta el elemento de consumo y del nivel, o sea, hablando de guacamole, durante el juego de fútbol, en Estados Unidos, cuántas toneladas de aguacate llegaron para el consumo. Estamos en una situación en la cual los factores de cómo nosotros aspiramos a tener una calidad de vida que aprendemos en la televisión o que vemos hacia los países que son los más consumidores y depredadores del mundo como ejemplo, nos genera ese tipo de demanda que finalmente pues hay una cadenita de mercado que nos lleva a, ya puede ser aguacate o pueden ser jitomates o pueden ser diamantes. O sea, los japoneses no valoraban los diamantes, no tenían la costumbre de regalarse diamantes en anillos, etcétera. Una vez que les llega eso, entonces el diamante tiene un valor y tiene un mercado. Ahora, yo creo que las preguntas todas son cómo sí, cómo no, dónde sí y dónde no, y cuándo sí y cuándo no. Y no es que no haya tajantes, como tú dices, yo creo que sí hay tajantes en diferentes momentos y de diferentes formas. Tal vez no nos asustamos porque estamos bregando con esto día a día y es como un cirujano que ve a una persona sangrando y con el pecho abierto y pues no quieres que se asuste, ¿verdad? Quieres que salve a la persona. Entonces esto tal vez es un poco similar. Me parece que ese es dio en la clave, me parece. Vamos a hacer una pausa y después de la misma retomamos este asunto de la calidad de vida, la que nos están dictando o la que queremos. ¿En qué sentido? ¿Por qué generamos tantos residuos sólidos? Con esto y más regresamos.
México.